A ver, ¿dónde está? Ay, caramba. Ya, seguimos. Comenzamos, mejor dicho, ¿ya? Ahí está. En la clase anterior nos quedamos antes de un ejemplo, ¿no ves? Más o menos aquí en estrategia nos hemos quedado, ¿no? Estrategia agresiva o dinámica, estrategia conservadora y la combinación de ambas. Entonces la estrategia dinámica dice que la empresa debe financiar sus actividades o debe financiar sus necesidades temporales y alguna parte de las necesidades permanentes con financiamiento a corto plazo, el saldo restante de las necesidades permanentes con endeudamiento a largo plazo. La estrategia dinámica, conservadora dice que la empresa debe financiar sus necesidades, tanto temporales como permanentes, con endeudamiento a largo plazo. Endeudamiento a largo plazo. Y solo algunas necesidades que se presenten en forma inesperada debe financiar con endeudamiento a corto plazo. Por lo tanto, esta estrategia es difícil de poner en marcha porque el financiamiento con instrumentos a corto plazo, como ser las cuentas por pagar y los cargos por pagar, no se pueden evitar, ¿no? Le ofrecen los proveedores y otros. Entonces, esta estrategia ignora el financiamiento a corto plazo, espontáneo, ¿no? Como ser las cuentas por pagar y los cargos por pagar. Ahora, la estrategia combinada es la combinación de ambas estrategias entre aquella que tiene altos costos de interés, como es la conservadora, y aquella otra que tiene menos interés, que es la dinámica. Entonces, un punto intermedio podría ser adecuado para el financiamiento de las necesidades. Luego tenemos suposiciones. Ya, la capacidad de la empresa para generar utilidades. Para generar utilidades en el sentido de que se admite que los activos fijos de la empresa generan más utilidades que los activos corrientes. Los activos fijos son más rentables que los activos corrientes. Ahora, con respecto a los costos de financiamiento, tenemos acá lo siguiente. Costo de financiamiento. En los últimos 100 años, de acuerdo a datos, a estudios estadísticos, por lo menos un 70% de dicha base se ha observado que los costos financieros por deudas a largo plazo han sido mayores que los costos de deudas a largo plazo, a corto plazo. Entonces, los costos de las deudas a largo plazo tienen una tasa de interés más alto que las deudas a corto plazo. La rentabilidad de los activos fijos es más alta que la rentabilidad de los activos corrientes y los costos de la deuda a largo plazo tienen una tasa de interés más alta que los costos de las deudas a corto plazo. Además, hay que tomar en cuenta que muchas deudas de corto plazo no tienen interés y solamente son los préstamos bancarios a corto plazo que tienen intereses para las empresas a corto plazo. Tenemos ejemplo número 1. Ya, ejemplo número 1. Ya, dice acá, las estimaciones de Nicholson Company en cuanto a sus requerimientos mensuales de activo circulante y activo fijo y activo circulante, activo fijo y total para el próximo año se muestran en la columna número 1, la columna 2 y la columna 3 de la tabla que posteriormente se detalla. Aquí está. Ahí está. ¿Ya? Entonces tenemos ese ejemplo. ¿Ya?
Ahora, en la columna 4 y 5 se desglosa el requerimiento total en sus requerimientos, en sus componentes permanente y temporal. Ahí está. Entonces aquí dice, en esta tabla, la empresa estima que sus requerimientos para activo fijo, activo corriente, activo fijo y activo total para el próximo año se muestra en la columna 1 y 2. Aquí está. Activo corriente, ahí está, activo corriente, activo fijo y activo total. ¿Ya? Los activos corrientes, por ejemplo, para el primer año son de 5.000, para el mes de enero 5.000, para el mes de febrero 4.000, para el mes de marzo 2.500 y para el mes de abril 1.500 son los requerimientos para activos circulantes. Los activos fijos son de 16.000, ¿ya? Más los activos fijos, más los activos corrientes nos dan los activos totales. Por ejemplo, para enero 21.000, para febrero 20.000 y así sucesivamente. Por ejemplo, para abril, el activo total suma de activo corriente 1.500 más activo fijo 16.000 nos da 17.500. Requerimiento permanente de fondos, dice. Requerimiento permanente de fondos, la columna 4 y la 5. Requerimiento permanente y requerimiento temporal. Ahora, sigamos leyendo. ¿Ya? Dice que la corporación, en cuanto a sus requerimientos mensuales para activo circulante, columna número 1, activo fijo, columna 2 y activo total, columna 3, para el próximo año se muestra, dice en la columna 1, 2 y 3, ya de la tabla que posteriormente se detalla, lo que hemos visto. Ahí, eso hasta aquí está. Eso, ¿no? Luego, en la columna 4 y la 5 se desglosa el requerimiento total en sus requerimientos permanentes y temporales. Observe que una parte de los requerimientos, observe que una parte del activo corriente de la empresa, de la compañía, es permanente. Observe que una parte del activo corriente de la empresa es permanente. Dice. Debido, a ver aquí, debido a que es obvio que siempre se le estará reemplazando. En este caso, 1.000. Este es el valor básico de la compañía que permanecerá permanente, dice. Ya está. Listo. Entonces, las tres primeras columnas nos van a definir el activo corriente, el activo fijo, requerimiento para activo fijo y activo total. Esas son las tres primeras. Entonces, la empresa, tenemos la columna de activo corriente, requerimiento para activo corriente, requerimiento para activo fijo y requerimiento para activo total. Es la suma del activo corriente más el activo fijo, la columna del activo total. Ahora, aquí este dato. Este dato es importante, dice aquí. Desde aquí comienza. Observe que una parte del activo corriente de la compañía es permanente, debido a que es obvio que siempre se le estará reemplazando. En este caso es de 1.000. Este valor es el nivel básico de la compañía que permanecerá todo el año. Aquí es, ya le vamos a poner que en este caso es de 1.000. Ya, ahí está, le vamos a colocar un color, ahí está. Fíjense, en ese caso es de 1.000. Dice, de la columna 1, hay $1.000 que van a ser permanentes durante todo el año. $1.000 que van a ser permanentes, requerimientos permanentes de los activos circulantes. Ya, van a ser $1.000 requerimientos permanentes. Por eso, si el activo fijo, que es 16.000, más esos 1.000 que están con color rojo, que es de la columna 1, suman 17.000. Son requerimientos permanentes. 16.000 para activo fijo y 1.000 para activos circulantes. Está con rojo, esos 1.000 más 16.000 de activo fijo nos dan los 17.000. ¿Listo? Requerimientos permanentes de fondos, 17.000, que están compuestos por 16.000 para activo fijo
y 1000 de activos circulantes, que es de la columna 1 los 1000, que están con rojo arriba, ¿no ves? Listo. 17.000 requerimiento permanente. Ahora la última columna, que es requerimiento temporal, se saca de la diferencia del activo total menos el requerimiento permanente. 21.000 menos 17.000 nos da 4.000, ¿no ve? Esa es la diferencia. El requerimiento temporal es la diferencia del activo total menos el requerimiento permanente de 17.000. Repito, los 17.000 están compuestos por 16.000 para activo fijo o requerimiento para activo fijo y 1.000 del requerimiento para activo circulante de la columna 1. 17.000. Entonces, del activo total 21.000 menos 17.000 de requerimiento permanente nos da 4.000. Y para febrero 3.000 nos da, porque la diferencia de 20.000 menos 17.000 nos da 3.000. Para marzo, el requerimiento para activo total, 18.500 menos 17.000 nos da 17.000. Luego tenemos el requerimiento para activo total, 17.500 menos 17.000 de requerimiento permanente nos da un requerimiento temporal 500. ¿Listo? Y así sucesivamente vamos a ir sumando. ¿Listo? Por ejemplo, para mayo, aquí tenemos la suma del requerimiento para activo circulante más el requerimiento para activo fijo, 17.000 el activo total. 17.000 el activo total. El activo total, 17.000 menos el requerimiento permanente, 17.000 nos da 0 requerimiento temporal para el mes de marzo. Y para los otros meses se saca la diferencia. El requerimiento activo total menos el requerimiento permanente de 17.000 nos da la última columna, la diferencia. ¿Listo? Lo que dice es que debemos desglosar el requerimiento para activo total, debemos desglosarlo en requerimiento permanente. Hay que desglosarlo en requerimiento permanente y requerimiento temporal del activo total. ¿Listo? Ahora, eso es lo que consiste en eso, ¿no? Que saca la diferencia del activo total menos el requerimiento permanente, ¿no? Los requerimientos temporales, que es la columna número, es la última columna, la número 5. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5. 5 con cifras. Ya. Ahora, ¿qué más sigue? Ya. Vamos a seguir con lo que indica acá. Consideraciones sobre el costo, dice. Consideraciones sobre el costo. Al aplicar la estrategia dinámica, los préstamos promedios a corto plazo, los préstamos promedios a corto plazo, que son los requerimientos temporales de fondos, para los requerimientos temporales de fondos, que la empresa Nicholson tendría que solicitar son 2.500, dice. Esos son los préstamos promedios. Préstamos promedio mensuales 2.500. Y sus préstamos promedios a largo plazo, que son para los requerimientos permanentes de fondos, es de 17.000. 2.500 de requerimiento temporal promedio y 17.000 requerimiento mensual para sus requerimientos de necesidades permanentes. Eso lo vamos a explicar de nuevo. ¿De dónde salen los 2.500 y de dónde salen los 17.000? Aquí, los 17.000 salen de la penúltima columna, pero los 2.500 vamos a verlo ahorita, ¿listo? Eso vamos a explicarlo. Ahora, de aquí para adelante, si el costo anual de los fondos a corto plazo de Nicholson es del 4%, el costo anual de los fondos a corto plazo del 4%, el endeudamiento a corto plazo le cuesta a la empresa el 4%, y el costo anual de financiamiento a largo plazo, 12% le cuesta a la empresa. Repito, el 4% de endeudamiento a corto plazo y 12% de endeudamiento a largo plazo para la empresa.
Por lo tanto, el costo total de esta estrategia de financiamiento se estima de la siguiente manera. El costo total de esta estrategia se estima de la siguiente manera. Costo de financiamiento de corto plazo, 2.500 por el 4% da 100. Costo de financiamiento a largo plazo, 17.000 por el 12% da 2.040. Y el costo total es la suma del costo de financiamiento a corto plazo, 100 más 2.040 nos da 2.140 el costo. El costo total, 2.140. ¿Ya? Vamos a ver aquí lo que dice. Las estimaciones de hechos son en cuanto a sus requerimientos mensuales de activos circulantes y activos fijos y total para el próximo año se muestran en la columna número 1, 2 y 3 de la tabla que posteriormente se detalla, lo que tenemos en las tres columnas, ¿no? En las columnas 4 y 5 se desglosa el requerimiento total en su componente permanente y su componente temporal. Ahí está. Observe que una parte del activo corriente de la compañía es permanente, debido a que es obvio que siempre se le estará reemplazando. En este caso, 1.000. De la columna 1 sacamos 1.000 y le colocamos a la penúltima columna. 1.000 a la penúltima columna, más 16.000 de activos fijos nos da los 17.000. Este valor es básico que la compañía permanecerá todo el año. Dice. Ahí está. Entonces, hay que calcular el costo de financiamiento en la estrategia dinámica y la estrategia conservadora. ¿Ya? Ahora. Yo le dije, ¿de dónde salen estas cifras? Promedio mensual. ¿De dónde salen esas cifras? Promedio mensual de 17.000 es 17.000 mensuales. Eso está más o menos entendible, ¿no? Pero ¿de dónde sale este de acá? 2.500. Los 2.500 sale para requerimiento temporal, y mensual. Sale de la suma de todos los requerimientos temporales de fondo. Sumemos la última columna y lo dividimos entre 12. Ya, eso que está marcado. Lo sumamos, la última columna, hacemos la suma y lo dividimos al total entre 2. ¿Cuánto dará eso? No, los 2.500. 2.500, ¿no es? Sí, ¿Sí? Ya, 2.500. 2.500 nos da. El requerimiento temporal de fondo es 2.500. Es la suma de todos los requerimientos temporales, pero dividido entre 12, porque son 12 meses, y el requerimiento promedio mensual nos da 2.500. ¿Ya? Conceptualmente, en la estrategia dinámica dice que la empresa debe financiar para sus requerimientos temporales, debe financiarlo con endeudamiento a corto plazo, dice. Conceptualmente, ¿no? La dinámica dice, los requerimientos temporales de fondos deben ser financiados con fondos a corto plazo. Y alguna parte de los requerimientos temporales con fondos a corto plazo, dice conceptualmente, ¿no es? Pero aquí lo que estamos haciendo es, para calcular el costo total, utilizando, aquí dice, ¿no es? Para la estrategia tiene que el costo de la deuda a corto plazo es 4% de financiamiento a largo, y el costo de financiamiento a largo plazo es 12%. 4% a corto plazo y 12% a largo plazo. Ahora, el costo total de esta estrategia, que es la estrategia dinámica, es la siguiente, ¿ya? Arriba un poquito, arriba. Al aplicar la estrategia dinámica, los préstamos promedios a corto plazo, que son los requerimientos temporales de fondos, que Nicholson tendría que solicitar es 2.500 los requerimientos promedios. Ya hemos calculado los 2.500. Los requerimientos promedios
préstamos a corto plazo, 2.500. Ahora, y sus préstamos promedio a largo plazo, requerimiento permanente de fondos son 17.000 promedio mensual, ¿no? 2.500 y 17.000 los requerimientos promedio. Requerimiento. Tendría que solicitar 2.500 de préstamos a corto plazo y 17.000 mensual de préstamos a largo plazo. 17.000 a largo plazo y 2.500 a corto plazo, dice la empresa. Por lo tanto, la estrategia dinámica dice que el requerimiento promedio temporal 2.500 con fondos a corto plazo y el requerimiento permanente de fondos 17.000 al 12%. Ya, ahí está. El costo de financiamiento de corto plazo, 2.500 por 4% nos da 100. Y el costo de financiamiento a largo plazo, 17.000, que es la penúltima columna, 17.000 por el 12%, nos da 2.040. Aquí está el 12% del costo a largo plazo, de la deuda a largo plazo, 12%. Entonces nos da el interés mensual de requerimiento 100 y 2.040. Total costo 2.140. En la estrategia dinámica, el costo de financiamiento total nos da 2.140. ¿Listo? 2.140. ¿Listo? Ahí está, 2.140. Es el costo de la costo de financiamiento con la estrategia dinámica. ¿Alguna consultita? Adelante respecto a estos cálculos. En la estrategia dinámica, arriba está, al aplicar la estrategia dinámica, ahí está. Los fondos a corto plazo le costarán 4% por 2.500 y 17.000 al 12% en la estrategia dinámica. ¿Ya? Ahí está. 2.500 al 4% y 17.000 al 12% total. Costo total con la estrategia dinámica, 2.140. ¿Alguna consultita? Adelante, sobre respecto al cálculo de los costos de financiamiento con la estrategia dinámica. ¿Alguna consultita? Adelante. Largo plazo sería de arriba de un año. Sí, plazo de la deuda mayor a un año. ¿Sí? El préstamo a largo plazo a un plazo mayor de un año. Al 12% y el otro al corto plazo al 4%. ¿Listo? Ya listo. Costo total de la estrategia dinámica, 2.140. ¿Listo? Ahora, vamos a ver la otra estrategia, o sea, la estrategia conservadora. Ya hemos hecho el ejemplo con la estrategia dinámica. Esta estrategia hemos aplicado los requerimientos temporales de 2.500 con préstamos a corto plazo al 4% y los préstamos mejor dicho, los requerimientos permanentes, perdón, la estrategia dinámica, los requerimientos permanentes que son 17.000 con préstamos a largo plazo al 12%. Ahora vamos a ver la estrategia conservadora, dice esta, que todo el requerimiento, tanto temporal como permanente, deben ser financiados con fondos a largo plazo. Y solamente algunas que se presenten en forma inesperada serán financiados con fondos a corto plazo, dice la conservadora. Veamos, la conservadora. Aquí dice. Al aplicar la estrategia conservadora de financiamiento, el saldo promedio de financiamiento a largo plazo es 22.000. ¿Alguna pregunta hasta ahí? De eso, de esa parte. Dice la empresa debe financiar con fondos a largo plazo 22.000 para los requerimientos permanentes y conservadores.
La suma. Todo es financiado a largo plazo, tanto el requerimiento permanente como los requerimientos temporales con fondo a largo plazo, dice la conservadora. El saldo promedio de financiamiento a largo plazo es 22.000, dice. Ahora, 22.000. El costo total de esta estrategia es de de 2.640, que sale de multiplicar los 22.000 que se está mencionando anteriormente, 22.000 al 12%. 22.000 al 12% nos da 2.140. 2.140. ¿Listo? 2.640, mejor dicho. 2.640, el costo de la estrategia conservadora de multiplicar 22.000 por el 12%. Ahí termina el costo superior al costo de la estrategia dinámica. La estrategia dinámica, su costo es 2.140 y la conservadora 2.640 de la multiplicación de. ¿Alguna consulta? ¿De dónde salen los 22.000? Eso, estaba esperando que ¿de dónde salen los 22.000? Eso es una importante pregunta. ¿De dónde sale? De acá sale. Ya del monto de requerimiento para activo total. Activo total. Fíjense, para octubre se requieren 22.000. Y para los otros meses, fíjense ustedes que los requerimientos son menores. ¿Ya? Para octubre se requiere para activo total 22.000. ¿Listo? El monto mayor de activo total, ¿listo? El monto más alto de activo total es el que se saca y se multiplica por la tasa de interés de fondos a largo plazo. 22.000 por el 12% nos da 2.640. ¿Listo? De ahí Gracias, sale el monto más alto de activo total. Monto más alto de activo total. 22.000 nos da. ¿Listo? 22.000. ¿Sí? Adelante. Yo tengo una duda acerca del requerimiento permanente de fondos, los 17.000, y aquí es constante para todos los meses. Sí. ¿De dónde se lo sacaría? ¿De dónde lo sacamos los 17.000? Ya, de Sí. sumarle 16.000 de activos fijos, más 1.000 de acá. Estos requerimientos para activos circulantes van a ser, estos son los niveles, de aquí le sacamos, le restamos a esa columna y le sumamos a 16.000. Aquí está, ¿no ve? Fíjense, dice acá, observe que una parte del activo circulante de la compañía es permanente ahí. Observe que una parte del activo circulante es permanente debido a que es obvio que siempre se le estará reemplazando. En este caso es de 1.000, ahí está. 1.000 de la columna 1 más los 16.000 de la columna 2 nos da 17.000 para requerimiento permanente. ¿Listo? Ah, listo, ya. Ya. Gracias. Okay. De ahí sale. Entonces, esos son sus costos de la estrategia dinámica 2.140 y la estrategia conservadora 2.640. El costo de la estrategia conservadora es más alto que el costo de financiamiento de la estrategia dinámica por usar fondos a largo plazo para las necesidades o requerimientos temporales y permanentes. ¿Listo? Ahora, tenemos el ejemplo 2. Ejemplo 2, ¿ya? Ejemplo 2. Vamos a ir al ejemplo 2. El ejemplo 2 está ahí. Creo que este ejemplo, ¿cómo la tienen ustedes este ejemplo? ¿Cómo está ese cuadro? Son los requerimientos permanentes de fondo y los temporales. Las últimas dos columnas están en blanco, ¿no? Sí. Eso, ya, listo. El ejemplo 2 está sin requerimiento permanente, sin el desglose de activo total.
la tercera columna que se refiere a los activos totales, debe desglosarse la columna de activo total en requerimiento permanente y requerimiento temporal. Eso no, entonces hay que hacerlo eso, ¿ya? Aquí se había grabado. Entonces, vamos a leer el ejemplo 2. Estrategia dinámica de financiamiento en comparación con la estrategia conservadora, dice. A continuación, se presenta a los activos corrientes, los activos fijos y los activos totales de la compañía oriental para cada mes del próximo año. Usted se refiere ahí, ¿no? En estrategia dinámica de financiamiento comparando con la estrategia conservadora. A continuación se presentan los activos corrientes, columna número 1, los activos fijos, columna 2, y los activos totales, columna 3, de la compañía oriental para cada mes del próximo año, dice. Tenemos estas 3 columnas, ustedes tienen estas 3 columnas. Eso tiene ahí. Y las últimas 2 están en blanco. Listo, las últimas 2 están en blanco. ¿Ya? Vamos a leer lo que dice acá. Inciso A. Inciso A. Divida, dice. Divida el requerimiento mensual de fondos de la empresa. Divida el requerimiento mensual de fondos de la empresa en 1, permanente, y 2, temporales. El requerimiento mensual para activo total hay que dividirlo en requerimiento permanente y requerimiento temporal. Y determina el promedio mensual de cada uno de ellos. Suponiendo que el requerimiento permanente de fondos para los activos circulantes de 6.000, quiere decir, hay que dividir la tercera columna de los activos totales en requerimiento permanente y requerimiento temporal. ¿Listo? Hay que dividir la tercera columna en requerimiento permanente y requerimiento temporal, dice. Requerimiento permanente y requerimiento temporal, y determina el promedio de cada uno de ellos, suponiendo que el requerimiento permanente de fondos para los activos circulantes de 6.000, igual que el otro, 1.000 era el otro, aquí 6.000. Dice que de acá le vamos a sacar 6.000, de la última columna le vamos a sacar 6.000, ¿ya? Y se lo vamos a añadir, 6.000 de la primera columna le añadimos a la columna de activos fijos, 30.000. ¿Ya? Entonces, eso es. Repito, ahí están 6.000, le sacamos de la columna 1, y esos 6.000 le añadimos a 30.000. 30.000. Eso queda como requerimiento permanente de fondo. Sí, eso queda el requerimiento permanente, los 30.000 de activo fijo y 6.000 de activo corriente. Ahí está. Suponiendo, dice, suponiendo que el requerimiento permanente de fondo para los activos circulantes de 6.000, de la columna 1 le sacamos 6.000 que van a ser requerimientos permanentes. Esos 6.000 se los sumamos a los 30.000 de activos fijos y nos dan el requerimiento permanente de fondo de 36.000, columna 4, ¿no es? O penúltima columna. Pueden ir rellenando la columna penúltima, que es la suma de 30.000 más 6.000, nos da 36.000 de requerimiento permanente de fondos, ¿ya? Eso dice. Divida el requerimiento permanente, el requerimiento de fondos de la empresa en permanentes y temporal, y determine el promedio, determine esto, dice de acá. Determine el promedio, ahí está. Después de colocarle los 36.000 al requerimiento permanente, hacemos la resta. Realizamos la diferencia entre
el requerimiento total de activo total menos el requerimiento permanente. Por ejemplo, de acá, 45.000 es la suma de las dos primeras columnas, nos da 45.000 para activo total. 45.000 menos 36.000 nos da 9.000. Eso es lo que vayan llenando. Ya, como ustedes saben, ya que los 36.000 sale de sumar los 30.000 más 6.000 de la columna 1, nos da 36.000 de requerimiento permanente para todos los meses. La diferencia del activo total menos el requerimiento permanente nos da el requerimiento temporal de fondos, ¿ya? Requerimiento temporal. Listen, en la fila de noviembre le falta el 5 al activo total, es 52.000, no 2.000. Sí, es 52.000, pero no me deja, no sé por qué, debe ser algún problema. Fíjense, yo le coloco 5 y ¡zas! Me lo baja abajo. Ya, entonces no me deja, ¿por qué será? Siempre hay un problemita ahí. Ya, Tiene no que abrirlo un poquito más de ancho, Ajá. cuadrito ahí, plazar la columna, abrirla Ah, para ya, que aquí. se modifique, creo. Que está en Word, ¿no ves? Ah, Word. Sí, En así es. Word. Sí, a ver. Ya, 50. Ahora sí. ¿Para qué será, no? Ahí está. Listo, ahí está. A ver, gracias. ¿Ya? Listo, ahí está. Listo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ustedes tienen 3 columnas con cifra. La cuarta columna, ustedes le suman 6.000 de la columna 1 a los 30.000 de la columna 2 y nos da 36.000 de requerimiento permanente de fondos. ¿Ya? Están llenando, ¿no ves? Sí, licenciado. Ya. Sí, licenciado, estamos llenando. Ya, ahora le sacamos la diferencia de los requerimientos para activo total de 45.000 menos 36.000, nos da 9.000 acá. 16.000 nos da en el mes de febrero, fíjense, 52.000 de activo total menos 36.000 nos da 16.000. ¿Listo? 16.000. Podemos borrarlo para ir haciendo, para hacerlo así, para ir haciendo los cálculos. Podemos borrarlo. ¿No? Ahí está. Entonces, aquí para el primer año, para el primer mes, 45.000 menos 36.000 de requerimiento permanente nos da 9.000. Ahora para el mes de febrero, 52.000 menos 36.000 nos da 16.000. 16.000. Ahí está, 16.000. Ahí está. 16.000. Ahora para el mes de marzo, 55.000 menos 36.000. 19.000. 19.000, ahí está. Para el mes de abril, tenemos 48.000 menos 36.000. 12.000, ¿no? Exactamente. Para el mes de mayo, 40.000 menos 36.000. 4.000. 4.000, ahí está. Para el mes de junio, 36.000 menos 36.000, tenemos 0 acá, ¿no ves? Ahí está, 0. Lo mismo, no, no es lo mismo para julio. ¿Cuánto sería para julio? 3.000. 3.000, ¿no ves? 3.000. ¿Listo? Para el mes de agosto, 3.000. también, ¿no? 3.000. 39.000 de activo total menos 36.000 de requerimiento permanente nos da 3.000. Para el mes de septiembre, 45.000 menos 36.000. 9.000. 9.000, ¿no? Entonces, para el mes de octubre, 50.000 menos 36.000. 14.000. 14.000, ¿no? 14.000, ahí está. Para noviembre, 52.000 menos 36.000. 16.000. 16.000. Y por último, para diciembre, tenemos 50.000 menos 36.000.
14. 4.000. 14.000, ¿no? Sí, 14.000. Sí. 14.000. Ahí está. ¿Listo? Ahora, sabemos que el requerimiento mensual, promedio mensual, es 36.000 porque se repite, ¿no? Sumamos toda esta columna y lo dividimos entre 12, nos da igual, nos da 36.000. Sumamos toda esa columna y lo dividimos entre 12, nos da 36.000. Requerimiento promedio, 36.000. Y el promedio para los requerimientos temporales será sumar todo eso y dividirlo entre 12. Veamos si nos da 9.916.67. Lo mismo. ¿Ah? Sí, va a Nos da eso, ¿no? 9.916,67. Con 67. Perfecto. Eso nos da. ¿Listo? 9.000. Ahí está. 9.916 puntos. Ya tenemos los promedios. Ya tenemos los promedios. Aquí dice divida, dice. En permanente y temporal, dice ya. Ahora, y determine los promedios. Ahí está. Determine el promedio mensual de cada uno de ellos, suponiendo que los requerimientos temporales, requerimientos permanentes de fondos para los activos circulantes de 6.000. 6.000 más 30.000 nos da los 36.000. Entonces, ya hemos calculado el desglose del requerimiento total en requerimiento permanente, 36.000, y requerimiento temporal, la última columna. Ahora vamos a calcular el promedio, dice, y determine el promedio, dice ahí, determine el promedio. Y el promedio da 36.000 y 9.916. Esos son lo que se pide el inciso A. Ya, nada más. La columna, la penúltima y la última columna desglosado del activo total. Y luego el promedio mensual. Ya está. Inciso B ahora. Inciso B. Dice acá, describa el monto de financiamiento a largo plazo y a corto plazo que se utilizaría para satisfacer el requerimiento de fondos en una estrategia dinámica y una estrategia conservadora. Parta del supuesto de que en la estrategia dinámica los fondos a largo plazo financian necesidades permanentes y los fondos a corto plazo necesidades permanentes. Dice, describa el monto de financiamiento a largo plazo y a corto plazo que se utilizaría para satisfacer el requerimiento de fondos en, 1, estrategia dinámica y estrategia conservadora. Parta del supuesto de que en la estrategia dinámica los fondos a largo plazo financian necesidades permanentes y los fondos a corto plazo necesidades temporales. Veamos. Describa el monto de financiamiento a largo y a corto plazo que se utilizaría para satisfacer el requerimiento de fondos en dinámica y conservadora. Aquí está. Estrategia dinámica. Veamos, lo vamos a borrar ya, lo vamos a borrar aquí para hacerlo nuevo. Vamos a borrar. Lo vamos a borrar. Ya. Dice, describe el monto de financiamiento a corto y a largo plazo que se requerirá para satisfacer el requerimiento de fondos en una estrategia dinámica y una estrategia conservadora. Aquí, 1, estrategia dinámica. Estrategia de financiamiento dinámica. Ahí está. Ahí le colocamos financiamiento a corto plazo. Financiamiento a corto plazo. Financiamiento a corto plazo. Igual vamos a mencionar igual a
9.000 aquí, ya 9.000. Ese el monto que nos dio mensual financiamiento a corto plazo para el requerimiento temporal. Financiamiento a corto plazo igual a 9.916.67. Ese es el requerimiento, ¿listo? Financiamiento a corto plazo. Financiamiento a largo plazo. Financiamiento, dice, no parece brasilero, ¿no? Financiamiento a corto plazo, a largo plazo. Igual a, ¿cuánto sería a largo plazo? Usted me dice y yo anoto nomás. Bueno, 36.000. 36.000. Perfecto, 36.000. Simplemente hay que describir el monto de financiamiento que se requiere para la estrategia dinámica. Ahí está. Ahí está. Ese sería el monto de financiamiento requerido para la estrategia dinámica de corto y largo plazo. Ahora vamos a ver con la estrategia conservadora. Simplemente hay que describir el monto de financiamiento. Con la estrategia conservadora, dice. Financiamiento, le vamos a colocar acá. Que no me salga con negrilla. Ya. Financiamiento a largo plazo, le vamos a poner ya, a largo plazo. ¿Cuánto sería usted? ¿Qué me dicen? Fijémonos en el cuadro, fíjese, ahí está el cuadro. Fijémonos, ¿cuánto? Serían los 36.000. Alguien dijo 55.000, ¿no es? Sí, ¿No sería 55.000. el monto más alto del activo total? Exactamente, eso es. 55.000. 55.000 para marzo es el monto más alto de activo total, eso es. Esta estrategia exagera con el interés, ¿no es? Exagera. 55.000, ese sería. Nada, los otros son más bajos, los otros montos de activo total es 55.000. Ahí está, nada más, ¿ya? Eso describa, dice, el monto de financiamiento que se utilizaría en una estrategia dinámica y una estrategia conservadora. Parte del supuesto de que el financiamiento a corto plazo se utilizará para satisfacer el requerimiento temporal, dice. Y el financiamiento a largo plazo se utilizará para financiar requerimientos permanentes, deuda a largo plazo. Listo, eso, nada más. Listo, ahora, inciso C dice lo siguiente. Vamos a borrar esto para que no se vea, lo vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Suponiendo que los fondos a corto plazo tienen un costo del 7% anual y los fondos a largo plazo tienen un costo del 14% anual. Emplee los promedios obtenidos en el inciso A para calcular el costo total de cada estrategia descrita en el inciso B. Estas dos estrategias, la dinámica y la conservadora, se han descrito, ¿listo? Ahí están los montos de cada estrategia requerido del inciso B. Aquí dice, el costo de la deuda a corto plazo es 7% y la de largo plazo 14%. Emplee los promedios del inciso A para calcular el costo total de cada estrategia. ¿Ya? Entonces también acá le vamos a calcular. Colocamos acá como subtítulo. Aquí ya está, pues ya. Aquí abajo está.
Costo de financiamiento. Costo de financiamiento, ahí está. Costo de financiamiento. Primero, estrategia dinámica. Ahí está, estrategia dinámica. Esto también lo vamos a borrar para que lo hagamos de nuevo, ¿ya? Hay que calcular los costos de financiamiento en cada estrategia. Costo de financiamiento en, primero, estrategia dinámica. Ahí. Aquí le colocamos costo de financiamiento. Costo de financiamiento. Costo de financiamiento de dólares. Dólares. ¿Cuánto le colocamos? A costo de financiamiento a corto plazo le colocamos. A corto plazo. Corto plazo. Igual a 9.916, ¿no? Eso es. Igual 9.916.67 por, ¿qué porcentaje? ¿0? 7%. 7%. Aquí le colocamos en una relación de tanto por uno. Una relación de tanto por uno da 0,07. Igual 694,17. 694.17. Sí. Punto 17. Ahora, costo de financiamiento. De financiamiento. ¿Ah? Largo plazo. A largo plazo. ¿Cuánto le colocamos ahí? 36.000. 36.000. Perfecto, 36.000. 36.000. Por 0,14. 14, ¿no? Perfecto. Igual dólares. 388,33. 6.000. No, 1.388,33. A ver, vamos a ver, 36.000 por el 14%. Sale 5.040. 5.040. 5.040, le dicen. 5.040, eso es. 5.040 nos da. Entonces ahora sumamos el total, costo total. Nos da un total de 5.734.17. Perfecto. Costo total. Costo total. Dólares. 5.734.17. 34.17. Eso, ¿no? 5.734. Listo, ya está. Es el costo de financiamiento con la estrategia dinámica. Ahora con la estrategia conservadora. ¿Listo? Estrategia conservadora. Aquí le colocamos costo de financiamiento. Costo de financiamiento a largo plazo. A largo plazo. Igual a, ¿cuál sería? 55.000.
Perfecto, 55.000. 55.000 por 0,14. 0,14. 0,14. Perfecto. Eso nos da igual a dólares 7.700. 7.700. 700, ¿no? Eso es. Ahí está, 7.700. Ya está. Ya está el costo de financiamiento en una estrategia dinámica y en una estrategia conservadora. Eso pide el inciso C, con sus tasas de interés de corto y largo plazo. Fíjense que como se exagera con la estrategia conservadora, el costo de financiamiento siempre es más alto. ¿Ya? ¿Listo? Ya está. Ahora dice acá, explique las relaciones existentes entre la rentabilidad y el riesgo asociados a la estrategia dinámica y la estrategia conservadora. Explique las relaciones existentes entre la rentabilidad y el riesgo asociado a la estrategia dinámica y la estrategia conservadora. Ya, ahora le vamos a colocar inciso D, estrategia, inciso D le vamos a colocar inciso D. Inciso D le colocan relación entre rentabilidad y riesgo como subtítulo, ¿ya? Inciso D, relación entre rentabilidad y riesgo, aparte, estrategia dinámica, ¿listo? Como subtítulo, inciso D, relación entre rentabilidad y riesgo. Aparte, estrategia dinámica, 2 puntos seguidos. Estrategia dinámica, 2 puntos seguidos, ¿listo? ¿Ya está? ¿O todavía? Ya, listo. Ya hay que escribir lo que representa la relación entre rentabilidad y riesgo asociado a la estrategia dinámica y estrategia conservadora. Entonces ya le han colocado como inciso y subtítulo además, inciso de relación entre rentabilidad y riesgo. Aparte, 2 puntos aparte, estrategia dinámica, ¿ya? Aparte, estrategia dinámica, 2 puntos seguidos. Escriba, 2 puntos seguidos, estrategia dinámica, 2 puntos seguidos. En esta estrategia, la rentabilidad y el riesgo son mayores. La rentabilidad y el riesgo son mayores. Coma, porque el capital de trabajo neto, es más pequeño. Es más pequeño. La rentabilidad y el riesgo son mayores, coma, porque el capital neto de trabajo es más pequeño. ¿Listo? ¿Por qué es más pequeño? Porque tiene normalmente importante cifra de pasivo corriente, endeudamiento a corto plazo, ¿no ve? Y el pasivo corriente que le resta al activo corriente, el capital de trabajo es más pequeño en la estrategia dinámica. Nada más, ¿ya? Dice, ¿no? Entonces, estrategia dinámica. En esta estrategia, la rentabilidad y el riesgo son menores. El capital de trabajo neto es pequeño, ¿ya? La otra. Estrategia aparte, estrategia conservadora. 2 puntos seguidos. ¿Ya?
2 puntos seguidos. Estrategia conservadora, 2 puntos seguidos. En esta estrategia, la rentabilidad y el riesgo son menores. La rentabilidad y el riesgo son menores. Ya, aquí le podemos colocar coma. El capital de trabajo neto es mayor. El capital de trabajo neto es mayor. Nada más, ¿listo? Nada más. ¿Listo? Ahí está. Ahora vamos a ver aquí cambio en los activos corrientes como subtítulo. Cambio en los activos corrientes. Vamos a ver el ejemplo número 3. El ejemplo 3, ¿listo? Ahí está el ejemplo 3. Ya hemos hecho el 1 y el 2. Ahora tenemos el ejemplo 3. Ya. Dice ejemplo 3. Una empresa en un momento determinado tiene el siguiente patrimonio. En un momento determinado, la empresa tiene el siguiente patrimonio. Activo total, 100.000, que está compuesto de activo corriente y activo no corriente, 30.000 más 70.000 total, 100.000. Las participaciones son las siguientes. Pasivo corriente, 15.000. El pasivo no corriente, 30.000, más el patrimonio, 55.000, total 100.000. Esa es la estructura de activos y pasivos de la empresa. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Ya está. Ahora, suposiciones. La rentabilidad de los activos corrientes, 4%. La rentabilidad de los activos no corrientes, 15%. En otras palabras, la utilidad de los activos corrientes tiene una tasa de interés, tasa de rentabilidad 4% y la tasa de rentabilidad de los activos no corrientes 15%. Dijimos nosotros que los activos corrientes tienen un rendimiento menor que los activos fijos, ¿ya? Porque los activos fijos están compuestos por planta y equipo que transforman la materia prima en una empresa industrial en producto acabado y le agregan valor al producto, ¿no ve? Eso, porque los activos fijos como planta y equipo producen valor para la empresa, no así los activos corrientes. Ya, ahora, eso. Tengamos en cuenta que la rentabilidad del activo corriente es 4% y 15% del no corriente. Mayor el rendimiento del activo no corriente que el activo corriente. Ahora, los fondos, las deudas. Los fondos le cuestan 6% y 12% de corto y largo plazo, respectivamente. Entonces, la deuda a corto plazo le cuesta 6% y los fondos a largo plazo 12% a la empresa. Ya, eso es para el ejemplo. Tenemos esa base. Del ejemplo, tenemos su rentabilidad y tenemos sus costos de los pasivos. Ya, ahora, más bajito. Disminución, arriba dice, cambio en los activos corrientes. Punto número 1, 251, disminución de los activos corrientes. Ahí comenzamos ya con el ejemplo que se indica arriba. Disminución de los activos corrientes. Sobre el estado financiero antes mencionado, la empresa espera disminuir a los activos corrientes y aumentar a los activos no corrientes por un valor de 8.000. Dice, sobre el estado financiero antes mencionado, el que está arriba, la empresa espera disminuir a los activos corrientes y aumentar a los activos no corrientes por 8.000. Eso va a ser para la situación propuesta. Ahí, para la situación propuesta. Ahora, considerando
Considerando la situación actual y la situación propuesta, calcular las siguientes operaciones. Calcular las siguientes operaciones. Inciso A. Inciso A. La relación entre activos corrientes y los activos totales. La relación entre activo corriente y los activos totales. Ahora, hay que calcular la relación que hay entre los activos corrientes y los activos totales. Ahora, como concepto de esta operación, esta razón o relación señala el porcentaje de los activos totales que son activos corrientes, ¿no? La relación, ¿no?, de activo corriente a activo total es el porcentaje de los activos totales que son activos corrientes. Eso vamos a hacer primero vamos a hacer para la situación actual y luego para la situación propuesta. ¿Ya? B dice la generación de utilidades de los activos totales. B, la generación de utilidades de los activos totales. La utilidad de los activos. Inciso C, el capital neto de trabajo. Entonces, 3 operaciones. La relación de activo corriente al activo total. 2, las utilidades de los activos totales, tanto corrientes como no corrientes. Y el capital de trabajo neto. Primero tenemos situación actual. ¿Ya? Situación actual. Ya, esto lo voy a borrar para mostrar. ¿Listo? Esto voy a borrar. Inciso A, situación actual, dice. ¿Ya? Situación actual. Esto también lo voy a borrar, ya, para hacerlo de nuevo. Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. Inciso A, hay que calcular la relación entre activo corriente y activo total. Aquí está la fórmula. Relación de activo corriente a activo total. Ahí está la fórmula. Relación de activo corriente a activo total. Se divide entonces la fórmula, dice activo corriente, activo total. ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Entonces vamos a reemplazar en esta fórmula de acá. Activo corriente, 30.000. Activo corriente, 30.000. ¿Listo? Sobre activo total 100.000. Ahí está, sobre 100.000. Eso es igual a... ¿Qué porcentaje nos da? Lo multiplicamos por 100 esa operación. 30.000 entre 100.000 por 100, ¿cuánto nos da en porcentaje? 30%. 30%. 30%, ¿no? Eso es. 30%. ¿Listo? La relación entre activo corriente, 30%. ¿Qué representa eso? El 30% de los activos totales son activos corrientes. En singular, digamos. La relación entre activo corriente y activo total. El 30% de los activos del activo total es activo corriente. Eso sería. Ahora vamos a ver el inciso B. Generación de utilidades de los activos. Generación de utilidades de los activos. Utilidad. Utilidad de activo corriente. Utilidad de activo corriente. Igual a el activo corriente de 30.000 multiplicado por el porcentaje de rendimiento 0.
Arriba está, ¿no es? La tasa de rendimiento. 4% del activo corriente y 15% del no corriente. Ahí está. La tasa de rendimiento por 4 y 15. Aquí le colocamos 0. 0,4. Igual a boliviano. ¿Cuánto da eso? 30 por 4%. 1200. 30, 1200. 1200. 1200, ¿no? Ahí está. Bolivianos. Disculpe, 1200. dicen el ¿Sí? 0,04, ¿dónde lo sacó? El rendimiento de los activos corrientes, aquí está. Después la tablita lo va a encontrar, después la tablita. Ahí está. Ya. 4% la rentabilidad de los activos corrientes, el 4%, y la rentabilidad del activo no corriente, 15%. Ahí está, de ahí. Ya, ahí está. Ahora vamos a calcular la utilidad del activo no corriente. Utilidad de activo no corriente igual 70.000 es por 0,15. 0,15. 0,15 igual bolivianos 10.500. 10.500. Ahí está, 10.500. Ahí está. Total. Total utilidad. Total. Utilidad. Total utilidad. Igual a 11.700. 11.700. Ahí está. Total utilidad. 11.700. Ya está la generación de utilidades de la situación actual. Situación actual, dice acá, fíjense. Situación actual. Ahora, inciso C, capital de trabajo neto, lo vamos a borrar para hacer los cálculos. Ahí está. Capital de trabajo neto. Podemos usar la fórmula más larga también y la fórmula más corta. La fórmula más corta es activo corriente menos pasivo corriente. Puede ser la fórmula más larga. Aquí está. Capital de trabajo neto igual a, dijimos, pasivo no corriente más patrimonio menos activo no corriente. Esa es la fórmula más larga. Entonces el capital de trabajo neto seguimos el balance. Tenemos activo, pasivo no corriente 30.000, patrimonio 55.000. De ahí sacamos esa cifra. 30.000 más 55.000. $15 más 30. No. 30, mejor dicho. 30.000 más 55.000. 55.000. Y menos activo no corriente. 70.000. Igual, eso nos da igual a bolivianos. 15.000. 15.000. ¿No? 15.000. Y utilizando la fórmula más corta, igual también, ¿no ve? Y usando la fórmula más corta nos da 30.000 de activo corriente menos 15.000 de activo corriente de 30.000 menos pasivo corriente de 15.000 nos da 15.000 también. 85 la suma de Lisa, los... ¿de dónde sacó los 30.000 y De 55.000?
de pasivo, del balance. El patrimonio. El patrimonio. El cuarito. El patrimonio. Aquí está. 30.000 más 55.000. Pasivo no corriente más patrimonio. Así dice la fórmula, fíjense. Aquí te dice, pasivo no corriente más patrimonio menos activo no corriente. Activo no corriente también del balance. 70.000 es el pasivo no corriente. ¿Listo? Ahí está. Ya están las operaciones de la situación actual. ¿Listo? Ya están las operaciones de la situación actual. Ya, arriba dice disminución de los activos corrientes, dice, ¿no? Y aquí dice las operaciones que hay que hacer, considerando, dice, un aumento en los activos no corrientes, aquí dice, disminuir a los activos corrientes y aumentar a los activos no corrientes en 8.000. Eso hay que hacer. Eso, para la situación propuesta. Entonces, esa operación lo vamos a mostrar acá. Disminución de los activos corrientes. Disminución de los activos corrientes. Tenemos el propuesto. El activo corriente aquí es de 30.000. Si le disminuimos 8.000, ¿en cuánto queda el activo corriente? 22.000. 22.000. 22.000. Activo corriente, 22.000. Activo no corriente, le sumamos 8.000, 70.000 más 8.000, 78.000. Ahí dice arriba, ¿no ve? Total activo 100.000. Le disminuimos al corriente y le aumentamos al no corriente en 8.000, ¿listo? Aquí dice. Sobre el estado financiero antes mencionado, la empresa espera disminuir a los activos corrientes, hasta ahí, disminuir a los activos corrientes y aumentar a los activos no corrientes en 8.000. Ya, y eso es lo que hemos hecho acá, aumentar a los no corrientes y disminuir al corriente, total 100.000. Ahora, sobre ese estado financiero modificado o propuesto, realizamos las operaciones de la situación propuesta. Aquí la situación actual y aquí es situación propuesta. ¿Ya? Primero, inciso A, la relación del activo corriente al activo total. ¿Ya? Relación. Ya es hora. ¿Sí? Ay, caramba, ya es hora, ¿no? Sí, hagámosle este cálculo y ahí Tenemos otra quedamos. materia. ¿Ya? Ahí quedamos. ¿Ya? Me van a hacer acuerdo dónde nos hemos quedado, ¿ya? Ahí está. Ahí, Ya, licen. cópienlo eso. Y lo otro también es lo que sigue, ¿ya? Entonces la relación 22.000 bolivianos entre 100.000 es 22%. ¿Ya? Y la generación de utilidades es con esta estructura de activos. ¿Ya? Continuamos la otra clase, ¿listo? Listo, Está Licen. bien. Muchas Ya, gracias. licen. Gracias. Lice, una pregunta. ¿Ya? ¿Será que lo puede pasar su documento así al WhatsApp, El por documento. favor? ¿Cuál documento? Sí, el libro que tiene. Ese es su libro, ¿no ve? El que hay Ya, que comprar. este libro tengo que, ¿cómo se llama? Borrar todas las operaciones y dejarlo. Es que está el texto, es el texto. Está llenito de operaciones. Tengo que ir, ¿cómo le podía decir? Sacando las operaciones, borrando todas las operaciones y que quede el texto nomás. Una vez que concluya, eso lo voy a pasar, ¿ya? Tengo que tener mucho cuidado. Ya este Ya, texto ya está hecho con las operaciones como lo ven. Entonces, cada uno, y voy a revisarlo Ah, ya. uno por uno y se lo paso. Cuando esté listo ya, ¿cómo se llama? El texto neto, sin las operaciones, se lo paso, ¿ya? Ya, Lice. Listo. También te vayan trabajando con el material de la fotocopia, ¿ya? Lice, ¿le podemos Sí, sacar está captura bien. más arribita lo que hizo el inciso A? Por Ya, favor. ahí está. ¿Ahí? Ay, sí, Lice, ahí un ratingo lo Espera saco. un ratito, le voy a disminuir, ¿ya? Ahí está, ahí pueden hacerlo eso. ¿Listo? Ya, Lice, gracias. Ya, nos vemos entonces el día lunes. Ya, Lice, hasta luego. Gracias. Hasta luego. El lunes, Licen. Hasta luego.
Hasta luego, Lisa. Hasta luego.